Hola amigos de YouTube, espero se encuentren bien. Yo aquí pasando la cuarentena y haciendo material para ustedes. Espero que todos ustedes estén siendo responsables, estén en sus casas, aislados con todas las medidas de protección para entre todos salir de esta crisis. Bueno, vamos al tema del día de hoy, es ángulo de giro o ángulo de torsión de un eje. Entonces cuando se tienen ejes y se transmiten pares, mi eje se retuerce. Es decir, mi eje presenta una deformación, algo así como si usted coge una barra de silicona, la coge por un extremo y le aplica par de torsión en el otro. Entonces nuestra barra de silicona se va a retorcer. Nuestro eje también se retuerce, pero se retuerce no tanto como la silicona, sino con unas cantidades que las vamos a calcular. ¿Eso por qué es importante? Por ejemplo, en las perforaciones de petroleras, estas tuberías son de mucha longitud, de varios kilómetros. Entonces es importante calcular cuánto va a rotar un extremo, generalmente es el extremo A, respecto del extremo B acá. O sea, cuánto rota el extremo que está perforando de respecto del extremo que está transmitiendo el par. Eso es también indispensable cuando se trabaja con máquinas y con máquinas de precisión. Cuando yo transmito par, pues aquí hay una rotación, mi eje se retuerce. Aquí este eje también se va a retorcer. Y lo que se tuerce un eje, el otro eje, y lo que se tuerce aquí el extremo, pues a veces debe ser muy conocido para un trabajo de precisión. Cuando se va a transmitir torque y se requiere que el torque gire cierta cantidad, pues debo tener esos valores en cuenta. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces lo que vamos a calcular es cuánto gira un extremo respecto a otro. Y el giro del extremo A respecto al extremo B va a ser el giro, lo que giro A menos lo que giro B. Miremoslo acá. Entonces, si tenemos un eje como este, fíjense que es un eje cónico, ¿cierto? El diámetro acá en esta punta es menor, el diámetro acá en este extremo es mayor, y fíjense cómo aumenta proporcionalmente el diámetro. Entonces vamos a ver que al aplicar torques en los extremos, por ejemplo acá en el extremo A se aplica el torque 1, ¿cierto? Aquí se aplica a cierta distancia un torque 2 y en el otro extremo un torque 3, pues cada torque que yo aplique influye en la rotación y el extremo A me va a rotar cierto ángulo. Entonces, bueno, como el torque está en esta dirección, yo dije que el extremo A giraba esta cantidad, phi de A, se retuerce esa cantidad. El extremo B, por ser más grueso, se retuerce un valor diferente, ¿no? Entonces yo lo supuse, pero eso depende también de los valores del torque. Pero en general vamos a decir que los extremos rotan valores diferentes. Yo aquí coloqué esta línea de referencia, mire. Los dos hago una marca sobre mi eje y aplico los torques y después tomo las medidas. Ahora, ¿cuánto rotó un extremo respecto al otro? Siempre lo vamos a calcular así. La rotación del extremo A respecto al extremo B es lo que rote A menos lo que rote B. Ahí, esa es una rotación relativa porque ambos extremos rotan. Bueno, pero necesitamos saber una ecuación que nos diga cómo calculamos eso. Entonces para eso vamos a lo siguiente. Tomamos de este eje cónico una sección, un anillo, miren. Este anillo lo tomamos de ahí y lo sacamos acá. Este anillo lo tomamos a cierta distancia del extremo grueso, miren, a una distancia X. Entonces fíjense que aquí está mi sistema coordenado, ¿no? Entonces aquí está mi eje X, mi eje Y y este será mi eje Z. Ahí está mi eje, mi sistema coordenado y está en el extremo del eje. Listo. Ahora a cierta distancia X, porque este es mi eje X, mírenlo. A cierta distancia X saco esta rebanada. Esa rebanada es esta rebanada, ¿cierto? Esta rebanada, pues aquí va a tener diámetros diferentes y radios diferentes en una cara y en la otra. Pero la diferencia de diámetros pues es muy infinitesimal, ¿no? Porque fíjese que el espesor de esta rebanada es un espesor de X. Entonces acá el ancho de nuestra rebanada es un dx, que fíjese que aquí está mostrado ese dx. Y voy a hacer lo siguiente. Imagínense que coloqué esta marca inicial acá, esta marca inicial que coloqué, pues esa marca está acá. Ahí está la marca. Y este es un plano, una porción de plano que tomé como referencia antes de aplicar el torque, ¿no? Una vez aplico el torque, digamos que el torque fue en este sentido, una vez aplico el torque, pues eso me va a afectar a este plano y va a hacer que este plano gire cierta cantidad. Lo que gira es esta cantidad, miren.
Yo sé que gira un ángulo gamma respecto a este punto, ¿cierto? Y ahí está mostrado el ángulo gamma, o lo vamos a cambiar, lo vamos a mostrar aquí en amarillo. El ángulo gamma es este ángulo, miren. Este ángulo que estoy mostrando ahí en amarillo, ese es el ángulo gamma. Pero por el otro lado, el otro extremo, la otra cara, si yo lo veo desde el lado transversal, miren el giro, miren el plano donde estaba, ¿cierto? Gira un ángulo que aquí lo marcamos como un ángulo de phi, un diferencial de ángulo. Ahí está marcado este diferencial de ángulo. Bueno, y esta porción, fíjese que está sacada aquí, al lado. Y está sacada, pues no esta porción de la parte superior, sino cualquier porción sobre mi eje. Entonces está sacada esta porción, miren. Y está el valor de rotación, que este valor de rotación, sí, si ustedes se dan cuenta, es el mismo ángulo para cualquier sección ahí para abajo. Y está mi ángulo de phi, miren. Y entonces voy a sacar una relación para este arco. Miren, este arco, que lo voy a llamar un arco S. Nosotros sabemos que la longitud de un sector circular, acá la longitud de este sector circular S es igual a R por teta, al radio por el ángulo. Si lo aplico acá, miren, a este el ángulo es gamma y el radio pues es de X. Entonces, ¿qué tendría? Que la longitud sería, o la longitud de ese arco sería gamma por dx. Entonces aquí lo vamos a colocar gamma por dx. Repito, esa es la longitud de este arco S de este sector circular, miren, de este sector circular. Ahora, resulta que ese arco es exactamente el mismo arco para este sector circular, mírenlo. ¿Cuánto vale ese arco? Pues si lo veo desde el otro sector circular, ¿cierto? Desde este, valdría el radio que es ρ por el ángulo que es de phi. Entonces esto sería igual a ρ de phi. Repito, los hago iguales porque este arco es exactamente el mismo para las dos porciones de arco, para los dos sectores circulares. Y entonces voy a partir de esta relación. Y a partir de esta relación voy a deducir el ángulo de torsión. Esta la voy a llamar mi ecuación número 1. Bueno, mi ecuación número 2 es la ecuación de la ley de Hooke para torsión. Y ella nos dice que el esfuerzo cortante es igual al ángulo de deformación cortante por el módulo de rigidez, la constante de rigidez del material o módulo de rigidez. Si yo despejo acá gamma, me quedaría igual que gamma es igual a el cortante sobre el módulo de rigidez a torsión. Listo. Y voy a trabajar con esta ecuación número 2, que es la ley de Hooke, y en la cual despejé. También voy a sacar mi ecuación número 3, y es que en un eje, por torsión se producen esfuerzos cortantes, los cuales se calculan como el torque por el radio sobre el J de la sección. Ya sabemos que si es una sección circular, ¿cierto? Que la mayoría de ejes son circulares, entonces el J es para un círculo pi medio radio a la 4. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es que voy a reemplazar mi ecuación número 3 aquí en mi ecuación número 2. Este torque, para este caso, fíjense, es variable, ¿cierto? Y entonces este torque depende de la longitud de donde yo haga el corte. Entonces este torque va a depender de la longitud, vamos a colocarlo que depende de la longitud X. Y entonces ahora sí, si entro este esfuerzo cortante o el valor del esfuerzo cortante, estos tres términos acá, entonces me queda que el esfuerzo cortante es igual al torque con respecto a X por el ρ, ¿cierto? Sobre el J, y esta parte, estos tres términos equivalen a este, y este está sobre G, que es el módulo de rigidez a torsión que es propio de cada material. Y ahí ya tengo esa ecuación número 4, que relacioné la ley de Hooke con los esfuerzos cortantes en un eje. Ahora, esta ecuación número 4 lo que voy a hacer es reemplazar este ángulo acá, mírenlo. El ángulo de formación cortante lo voy a reemplazar ahí. Y entonces, ¿qué me queda? Mi nueva ecuación que me va a quedar es torque con respecto a X por ρ sobre J por G, ¿cierto? Esto por dx y esto es igual a ρ por d phi. Esto es reemplazando la 4 aquí en la 1, reemplazando este ángulo.
Bueno, y aquí fíjense que hay algunas cosas, ¿no? Los radios aquí, por ejemplo, este radio y este radio los puedo cancelar, ¿cierto? Y aquí ya me quedó el valor de phi. Entonces vamos a decir que el valor del ángulo de phi es torque con respecto a la posición X por el de X sobre J por G. Y listo, lo único que hacemos es integrar, ¿cierto? Integramos nuestro eje. Se supone que mi eje acá, mi sistema coordenado, arranca en 0 y que mi eje tiene cierta longitud. Entonces vamos a integrar entre 0 y L, ¿cierto? Y esto entre 0 y un ángulo phi. Entonces, ¿qué vamos a decir? Después de que integremos, vamos a considerar una situación especial. O bueno, vamos a dejar acá que phi es igual a la integral entre 0 y L de el torque, que se supone que está en función de la longitud, por el de X sobre J por G. Listo, este J pues varía también porque varía dependiendo del radio. Y si es un eje cónico, pues el radio va cambiando con respecto también a X. Entonces nos tocaría relacionarlo con X. G es el módulo de rigidez a torsión, que si el material todo es uniforme, o sea, todo es el mismo, del mismo material, el eje de todo el mismo material, entonces este sí sería constante. Y vamos a hacer una consideración especial, y es qué pasa cuando el eje no cambia de sección, sino que el radio es constante. Entonces, si este radio es constante en toda su longitud, tenemos un eje de longitud uniforme, de material uniforme, y si se aplica torque solamente en los extremos, entonces el torque dentro de su sección longitudinal es constante. Al ser eso constante, mírenlo acá, al ser el torque constante dentro de su sección longitudinal y el J constante dentro de la sección longitudinal, entonces voy a integrar únicamente entre 0 y L el de X. La integral de X ya sabemos que es X, al integrarla entre 0 y L, pues me va a quedar L. Y entonces, como este es constante, entonces me va a quedar T por L sobre J por G. Esta es la ecuación que vamos a trabajar para ejes con esta característica. Radio constante en toda su longitud y torque constante en toda su longitud. Eso no quiere decir que no lo pueda aplicar a ejes como este. Fíjense que este eje, esta longitud es constante, el radio es constante en toda esta parte. Aquí también, en esta parte donde ya incrementó su diámetro, ¿cierto? Este radio o este diámetro es constante en toda esta sección y aquí también es constante en esa sección, lo mismo que los torques internos. Entonces lo que pasa es que voy a aplicar esta ecuación para cada una de las secciones y finalmente haré la sumatoria, ¿cierto? La sumatoria de ángulos de giro en cada sección. Entonces aplicaré T sub I por L sub I sobre J sub I por G si todo es del mismo material. Pero si cada sección es de un material diferente, esto es un material, este es otro material, pues será el G de cada sección. ¿Listo? Entonces esta ecuación me sirve para este tipo de ejes, radio uniforme, longitud uniforme, o para secciones variables pero constantes a través de tramos. Me sirve esa ecuación. Para ejes como este, pues definitivamente me toca integrar. Me toca conocer cómo varía este J en función del radio, ¿cierto? Me toca mirar cómo varía el torque, en función de la longitud, el torque en función de la longitud para poder calcular la integral. Bueno, ejercicios de estos con valores de diámetros variables a través de su longitud lo van a encontrar en el curso de profundización en la lista de reproducción complementaria de mecánica de materiales, que es para los miembros del canal. Entonces, como siempre, si quiere profundizar, lo invito a que se vuelva miembro. Acá vamos a desarrollar pues el curso básico. Este video ya tenía un video similar a este, pero era un video viejo. Estoy actualizando los videos de la parte de mecánica de materiales. Espero les haya gustado y en el siguiente video vamos a mirar cómo hacemos estos cálculos sobre un eje.